de fomentar una inclusión financiera que sea responsable. Esta misión la cumplimos a través del diseño, la implementación y la evaluación de toda una oferta educativa. ¿Y esta oferta en qué consiste? Consiste en cursos, talleres, conferencias, como la que están a punto de presenciar, e incluso tenemos juegos de mesa. Todo esto para quiénes? Para niños, jóvenes, adultos, sin importar su nivel educativo y económico. Y con esta oferta, ¿qué es lo que se busca? Se busca el desarrollo y el fortalecimiento de competencias, conocimientos y actitudes. Y para lograrlo, contamos con nuestros socios estratégicos que provienen de diferentes sectores y tenemos presencia a nivel nacional. Y hoy, Educación junto con financiera ustedes, ya son más de 14 millones de beneficiarios. Y en el mundo del emprendimiento, es común que escuchemos diferentes historias de personas que han traído al mundo ideas innovadoras, que se han convertido en referentes de éxito, como lo son Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Y sin embargo, también conocemos un sinnúmero de emprendedores que no han tenido la misma suerte. Uno de los principales miedos que enfrenta un emprendedor es el fracaso, y con justa razón. Principalmente, ¿por qué? Porque en nuestro contexto, para nosotros, el fracaso, ¿qué es? Es algo totalmente negativo. Estamos conscientes que forma parte de la vida misma. Hay muchos contextos en donde estamos expuestos a fracasar. Está el fracaso escolar, en metas personales, en actividades deportivas, incluso en las relaciones amorosas. Pero tenemos que entender que en el caso del emprendimiento el fracaso forma parte del camino que se recorre para lograr el éxito. Están en el mismo camino. Y en este taller vamos a analizar qué es el fracaso e incluso vamos a descubrir qué beneficios tiene y cómo es que vamos a aprender de él. Y como les decía, hay muchos aspectos de nuestra vida podemos fracasar. ¿Y qué es fracasar? Ustedes, por favor, díganme en el chat, para ustedes, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es perder? ¿Qué es fallar? Yo los estoy leyendo. También pueden abrir su micrófono. Probablemente lo tienen relacionado inevitablemente por nuestro contexto a cuestiones totalmente negativas. Puede que nos sea al principio muy difícil pensar que el fracaso tiene algo positivo. Y fracasar, por definición, es tener un resultado adverso. Por ejemplo, un resultado adverso en un negocio. Bajaron las ventas, tuve que cerrar mi negocio. Y esta carga, esta connotación negativa que tiene, nos la tomamos muy personal, porque pensamos que fracasar dice mucho de nosotros. ¿Y qué es lo que nos comunica? Que no tenemos las aptitudes suficientes. ¿Por qué? Porque si las tuviéramos, no habríamos fracasado. Entonces, solo estamos considerando, en el ejemplo de un emprendedor, solo estamos considerando que el emprendedor con sus aspectos personales ocasionó que su emprendimiento fracasara. Pero estoy muy segura que ustedes saben que el éxito o el fracaso de una empresa no solamente son cuestiones personales del emprendedor las que influyen, también hay una multitud de variables que son totalmente ajenas a él. Imagínense a las personas que querían iniciar un negocio, un emprendimiento este año y que no planearon, porque ¿quién se lo iba a imaginar? Una pandemia que nos iba a obligar a mantener una sana distancia, tener que estar en cuarentena, una emergencia sanitaria constante. Bueno, estas personas, si su emprendimiento fracasó, no era, no era una cuestión personal, no era una cuestión de actitudes. Probablemente la situación que estamos viviendo ahora los afectó muchísimo. Y ahora vamos a alejarnos un poquito de la parte de pensar en un emprendimiento, vámonos a cuestiones
más personales. Porque se puede fracasar en múltiples cuestiones de la vida, como por ejemplo, en realizar una dieta, cambiar nuestros hábitos alimenticios. Si alguno de ustedes ha intentado hacer una dieta por cuestiones de salud, pueden compartirlo también en el chat, pueden escribir yo. Y también de esas personas que gusten participar, quienes han intentado adaptarse a un régimen alimenticio con el objetivo de llegar a un peso ideal, lo lograron. Y si no lo lograron, ¿cuántas veces es que ya lo han intentado? Tal vez es la primera vez, tal vez ya es algo constante. Y si este es su caso, que inician una dieta con un objetivo muy claro, un objetivo realista, y de repente se dan cuenta que está siendo muy difícil, empiezan a comer cosas que se prometieron no iban a comer, no logran el peso que deseaban, para ustedes ya fracasaron, pero bueno, en unos meses lo van a volver a intentar. ¿Les ha pasado esto? Porque esto es muy común. Es muy común que las personas intenten hacer una dieta, sin embargo, sabemos que pocas logran llegar al peso que deseaban. Incluso, pues, después de muchísimos intentos. Este es un ejemplo de cómo podemos vivir el fracaso desde una manera personal, pero pues, conectada con la salud. También otro aspecto negativo del fracaso es que lo consideramos como algo definitivo, algo que no va a poderse borrar, que no va a poder cambiar, incluso nos puede empujar a rendirnos. Pero tenemos que cambiar esa idea y no considerarlo como algo que se va a quedar ahí, es algo eventual. También otra cosa que quiero preguntarles, y también no quiero delatar a nadie aquí, ¿verdad?, con sus compañeros de la universidad, pero creo que todos los que hemos estudiado nos hemos enfrentado tal vez a un examen con el que no hemos podido, que nos hemos preparado y lo hemos reprobado. Si ustedes gustan compartir de igual forma en el chat, si alguna vez han estado en esta situación, donde se han enfrentado a una prueba en la escuela que no han podido superar por diferentes cuestiones, ustedes sabrán cuáles son, y han tenido tal vez que recursar la materia, volver a hacer el examen, primera, segunda vuelta, y lo que ustedes tal vez ahí están, y pueden llegar a ignorar, es que ese reprobar les dejó un aprendizaje, y van a tener un segundo intento al que probablemente se van a preparar mejor, y en el que van a tener un mejor resultado. Así que ese fracaso no se quedó ahí para siempre, fue un fracaso eventual. Pero pues no es lo mismo hablar de fracasos escolares cuando de repente nos vamos a los fracasos en las relaciones amorosas. Y muchas veces en los fracasos nos quedamos con una etiqueta, nos enfocamos en una experiencia. Y algo que podría ser muy hermoso, como es el amor, una vez que hemos fracasado en una relación amorosa, podemos ponerle la etiqueta de que es algo negativo, por nuestra propia vivencia, por nuestro propio fracaso. Y dejarnos envolver por estos sentimientos de dolor nos puede llevar a tener miedo de volver a intentarlo. Y tenemos que entender que como en los emprendimientos a veces no se tiene éxito en la primera, el amor tampoco se encuentra a la primera. Se debe intentar con diferentes parejas para que podamos encontrar a la persona correcta. ¿Y quién no ha sufrido por amor? Yo creo que es un proceso que todos conocemos. Enamorarte y que las cosas de repente salgan mal es algo que puede doler y sobre todo si es algo inesperado. Vamos a generar miedo de volverlo a intentar. Sin embargo, se intenta una vez que hemos recuperado la confianza y se puede volver a intentar ser muy feliz.
pero es poco probable, repito, que las cosas salgan bien a la primera vez. Lo mismo con un emprendimiento. Y los fracasos más visibles socialmente son aquellos que ocurren en el contexto laboral. Desde el no tener los resultados esperados en el trabajo hasta simplemente no conseguir trabajo. En el ámbito profesional también se fracasa si se tienen varias entrevistas de trabajo y no todas logran ser exitosas. Ustedes ya se han enfrentado a lo que implica una entrevista de trabajo, también pueden compartirlo, qué fue lo que sintieron ese día, cómo se prepararon, si de esa entrevista o las que van a tener en el futuro, ya están viendo, ya están planeando cómo van a enfrentar la situación. Tienen que tener presente que cada persona tiene diferentes habilidades. También hay entrevistas escolares para obtener una beca, para poder ir de intercambio. Y si ustedes no se quedan en la primera entrevista de trabajo, pueden pensar que entonces no tienen las habilidades suficientes, que incluso ustedes no son suficientes, pero necesito que ustedes vean esta primera experiencia de la entrevista de trabajo como también un entrenamiento, porque van a recordar qué hicieron en esa entrevista, van a poder analizar, bueno, me hubiese gustado decirle esto al reclutador, tal vez debía haber omitido esto, tal vez ese día no me vestí como debería, y lo pueden aplicar ese aprendizaje su siguiente entrevista y aumentar las probabilidades de obtener ese empleo. Y siempre tengan presente eso, con el tiempo, ustedes mismos también son responsables de su aprendizaje. Siempre es importante tener presentes qué habilidades, qué conocimientos, qué experiencias son con las que contamos para poderlas transmitir en ese momento. Y yo estoy segura que este dato es algo que ustedes conocen, que estadísticamente 8 de cada 10 emprendimientos en nuestro país fracasan en menos de 2 años. Y son pocos aquellos emprendedores que logran un negocio exitoso en el primer intento. Como les decía al principio, se fracasa al emprender por diferentes razones. Pueden ser, no siempre son cuestiones solamente personales del emprendedor, pueden ser cuestiones externas, variables totalmente ajenas a él, porque es posible que el emprendedor tenga los mejores talentos, habilidades, cualidades, pero que el fracaso puede llegar porque no dispone también del equipo adecuado, por una falta de capital, por una mala planeación y por factores que lo sobrepasan. ¿Y qué nos dice esto? También que no existe una fórmula para evitar el fracaso y que no hay un secreto para lograr el éxito. La mayoría de los emprendedores que ahora son exitosos lo han logrado tras varios intentos. Fracasan, se enfrentan a obstáculos, mejoran, lo vuelven a intentar. Y esa es la parte de las historias de los emprendedores que no nos cuentan. Nos cuentan nada más cuando ya están en el éxito, pero siempre es importante que revisemos cuál es el camino que recorrió esa persona, porque como les decía, el fracaso y el éxito están en el mismo camino. Y cuando hablamos de negocios, no se trata de no fracasar, sino de aprender del fracaso. Un emprendedor que haya fracasado anteriormente en algún emprendimiento tendrá menos riesgo de esos errores que cometió en el pasado, de llevárselos al nuevo intento, al nuevo proyecto. Y fracasar también, ¿qué significa? Que se ha adquirido un nuevo aprendizaje, una experiencia que nos va a servir para volverlo a intentar, pero es conocimiento que no habríamos obtenido de ninguna otra manera. Se puede fracasar de diferentes formas, puede doler, va a generar muchos miedos, pero lo importante es lo que aprendes cuando fallas para volver a intentarlo con esas nuevas herramientas que antes desconocías completamente. Muchas de las personas que deciden emprender y fracasan, lamentablemente, si su idea era buena, pero por cuestiones
externas no lo pudo lograr, deciden no volverlo a intentar, creyendo que si fracasaron a la primera, esa es una señal de que pues no son buenos, que no nacieron para emprender, que esto no es para ellos. Es inevitable que al fracasar una persona no tenga este sentimiento de incapacidad, un sentimiento de debilidad. Se le puede bloquear el pensamiento, va a detener su generación de ideas, su energía, lo que lo apasionaba, incluso pues renunciar, y no solamente a ese emprendimiento, sino a cualquier cosa que tenga que ver con crear nuevos proyectos. La persona entra en un momento de parálisis total, que no nada más va a afectar el hecho de que decidió renunciar a un sueño probablemente, sino que también puede afectar su vida social y aparte económica, si hubo de por medio alguna inversión fuerte para este proyecto. Y fracasar, y ya lo repetí varias veces, es el camino, es parte del camino, no es la conclusión, no es donde se acaba tu camino. De cada fracaso, un emprendedor aprende. Una de las cualidades de los emprendedores es que son personas que tienen una actitud para iniciar las cosas, que están conscientes que deben que estar en constante aprendizaje y que el fracaso no debe ser una razón por la cual dejar de intentarlo. Fracasar, repito, no es la conclusión, es la misma parte del trayecto. Si quieres alcanzar el éxito, vas a tener que hacerle frente a eso. Y muchas veces, en realidad, en lugar de verlo en un mismo camino, lo vemos como caminos diferentes, caminos opuestos. Como no es muy claro cuántas veces vamos a fracasar antes de conseguir el éxito, entonces se agrega todavía más incertidumbre. No hay un número claro. Puede que a la primera no lo logres, pero a la segunda sí, o hasta la quinta, o a tu 10º intento. Eso, obviamente, si el emprendedor no ha aprendido que que el fracasar es un aprendizaje, entonces el sentimiento del miedo va a seguir, va a subir. Y puede renunciar. El fracaso, vamos aquí a ver algunas recomendaciones para que lo enfrentemos. Primero que nada, hay que llamarlo experiencia. ¿Por qué? Porque nos aporta herramientas, conocimientos, nos pone retos que de otra forma no habríamos obtenido, porque no hay tal cual una receta para emprender. No podemos googlear, podemos buscar consejos, herramientas, planear, pero tal cual, no hay una receta. Entender que es parte del proceso. También crea una alta tolerancia, porque si ustedes tienen una personalidad que no es muy tolerante a la frustración, al primer obstáculo, al primer error, al primer fracaso, va a ser muy fácil que se rinda. También trabajar en equipo disminuye la probabilidad de que fallemos. Permite también asumir nuevos retos con una nueva visión. Puede que tú tenías al inicio de tu emprendimiento una visión, hay un obstáculo, fracasas y entonces decides que hay que hacer modificaciones. También no te culpes por lo sucedido. Si te quedas ahí instalado en la culpa, no te vas a mover. Y analiza el proceso, analiza el aprendizaje. Ahorita vamos a ir con las preguntas para que ustedes puedan analizar el proceso cuando se enfrenten a una situación de fracaso. Otra cosa que aporta muchísimo el fracaso en una cuestión personal es que nos permite conocernos más a nosotros mismos. Tal vez aspectos personales como la tolerancia a la frustración que deberíamos modificar. Y también si aparecen nuevos proyectos, los vamos a enfrentar desde otra perspectiva, de una manera más cuidadosa. Y sobre todo nos va a hacer personas más resilientes, nos va a hacer personas con muchas más herramientas. ¿Y cómo vamos a aprender del fracaso? Entonces, ahorita ustedes
piensen en algún fracaso, algún esfuerzo que ustedes consideren que terminó siendo en un esfuerzo fallido. Y primero que nada hay que cambiarle el nombre. ¿Qué es lo que intentabas lograr? Piensen en ese momento, a dónde se dirigían, qué querían conseguir y qué hicieron para lograrlo. ¿Se prepararon para ese examen? ¿Estudiaron? ¿Tomaron algún curso para obtener el trabajo que querían? ¿Qué fue lo que falló? Y ahí puede tomarnos un poquito más de tiempo, ¿no? Analizar todo el camino. Tal vez el recurso que tú buscaste era un recurso desactualizado. Los datos son nuevos y eso fue lo que falló. ¿Y qué aprendiste de eso? Porque lo más importante es la parte del aprendizaje. Quiero que si pueden, tomen captura de pantalla estas preguntas para que cada vez que se enfrenten a una situación de fracaso, ustedes puedan trabajar con ese sentimiento, con esa situación. Y hay que dejar de llamar el fracaso como fracaso. Ya desaparece, vamos a llamarlo experiencia. Experiencia porque así también vamos a darnos una nueva oportunidad para volver a intentarlo. Hay que relacionar que el proceso de conseguir el éxito es una escalera. Tanto los éxitos, los pequeños éxitos que tengamos antes de llegar a nuestra meta, como los fracasos, chiquitos o grandes, pues son aprendizajes nuevos. No siempre los resultados van a ser agradables, pero con cada resultado vamos a aportarnos mucho más y vamos a ser mucho más resilientes. Cada escalón, cada esfuerzo que ustedes realizan los hace estar más cerca. Trabajar en equipo, sumar esfuerzos con otras personas que tienen diferentes habilidades que tú, hace que sea más probable que tu emprendimiento triunfe. Y los errores se evitan con la experiencia. Entonces imagínate poder juntar tu experiencia con otros profesionales. No te culpes por lo sucedido. Debemos estar abiertos y entender que somos humanos. Los errores los vamos a cometer, vamos a aprender de ellos, nuevas cosas, y también si los comunicas con otras personas, tal vez en ese momento tú no estás entendiendo y no estás pudiendo, no puedes responder la pregunta 3. ¿Qué fue lo que falló? Comunícaselo a alguien más. Cuéntale a otra persona, a tu compañero de clase que tú reprobaste alguna materia, fallaste en la entrega de algún proyecto, todavía no entiendes qué fue lo que falló, compárteselo a un compañero. Cuéntale cómo fue tu proceso para obtener los resultados que obtuviste y tal vez tu compañero pueda darte una retroalimentación que puede servirte como también una enseñanza. Y siempre hay que analizar si vas por buen camino. Sí, es difícil, pero hay que continuar con entusiasmo y pasión, porque en el momento menos pensado, tal vez ya se habrán dado cuenta que alcanzaron el éxito. Pero si ustedes van perdiendo el entusiasmo, significa que tal vez hay que replantearse el enfoque que estamos teniendo. Tal vez estaban enamorados de una idea y no tanto de un problema. ¿Cómo lo pueden evitar? ¿Cómo lo pudiste evitar? Si ya expusiste en este caso de comunicarle a tu compañero que tú no encuentras en qué fallaste en tu proyecto y tu compañero ya te da la retroalimentación, entonces ve armando cómo se pudo haber evitado. Tal vez con datos diferentes, tal vez con fuentes diferentes. Y el miedo al fracaso nos va a causar inactividad, como lo vimos. Esa va a ser la principal barrera en el primer fracaso que tengan. Mientras más personas, mientras la sociedad nos dé la oportunidad de entender el fracaso como una experiencia de aprendizaje y menos como una muestra de incapacidad, entonces también vamos a contribuir a crear un ambiente que sea propicio para el emprendimiento en nuestro país.
quiero que se queden con esto. Fracasar es parte del camino para llegar al éxito. Fracasar es experiencia. Fracasar es una nueva oportunidad de adquirir herramientas. Y por eso es la frase final. Por favor, chicos, fracasen y mucho y sobre todo aprendan. Aprendan de este fracaso, porque más que verlo con una actitud negativa, lo que va a sacar a flote cualquier proyecto es una mentalidad positiva. Eso es lo que sobresale sobre todas las cosas. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o ustedes mismos quieran compartir alguna experiencia donde se han enfrentado al fracaso, pero han sabido salir adelante. O en el chat también lo pueden escribir. Bueno, si no hay preguntas. Bueno, muchas gracias chicos por su atención. Ok. Bueno, ¿no hay preguntas? Muy motivante su plática. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, en la Semana de Educación Financiera, damos las gracias a la psicóloga Jimena Ríos Frías por su participación en la conferencia Aprender del fracaso. Muchas gracias. Esta sesión, por si quieren volver a retomarla, va a estar disponible en la página de que le estoy anotando en el chat. Es la página oficial de la Semana de Educación Financiera de UABC y Conducef. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, bye. Nos Gracias. vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos.